Profesor de cálculo intenta humillar a Alexis Sánchez sin saber que es un genio en matemáticas. La lluvia caía suavemente sobre las antiguas calles de Santiago aquella tarde gris. El campus de la universidad estaba lleno de estudiantes que caminaban con prisa entre edificios históricos, cargando libros pesados y calculadoras científicas como si fueran armas para sobrevivir a la guerra silenciosa de los exámenes finales. En el tercer piso del edificio de Ciencias Exactas, una clase particularmente temida estaba a punto de comenzar. Cálculo avanzado. Un curso conocido por destruir promedios, y también egos. El profesor Héctor Salvatierra era famoso en toda la facultad. Alto, delgado, con lentes rectangulares y una mirada que parecía atravesar a las personas, tenía la reputación de humillar públicamente a cualquier estudiante que no estuviera a su nivel. Muchos decían que era brillante. Otros simplemente decían que era cruel. Aquella tarde, mientras los alumnos ocupaban sus asientos en silencio, la puerta del aula se abrió lentamente. Un hombre entró con paso tranquilo. Llevaba una chaqueta oscura, gorra baja y una mochila sencilla colgada al hombro. Algunos estudiantes levantaron la mirada, y tardaron apenas segundos en reconocerlo. Los murmullos comenzaron a recorrer el salón como una chispa que prende fuego. ¿Es él? No puede ser. Es Alexis Sánchez. Sí. El mismo. El delantero legendario de la selección chilena. El niño que había salido de Tocopilla para conquistar estadios de Europa, ahora estaba entrando, discretamente, a una clase universitaria. Pero Alexis no venía por fama. No venía por atención. Venía por algo que casi nadie conocía. Un desafío personal. Desde pequeño había tenido una fascinación secreta por los números. Mientras muchos lo veían como un simple futbolista, Alexis llevaba años estudiando matemáticas por su cuenta en los viajes, en los hoteles, incluso antes de los partidos. Para él, resolver ecuaciones era como descifrar defensas rivales. Un rompecabezas. Una estrategia. Un arte. Alexis se sentó en la última fila, intentando pasar desapercibido. Pero el profesor Salvatierra ya lo había visto. El aula quedó en silencio cuando el profesor cerró su libro lentamente. Lo observó. Ajustó sus lentes. Y con una sonrisa cargada de ironía dijo en voz alta. Vaya, vaya, parece que hoy tenemos una celebridad en clase. Algunos estudiantes rieron nerviosamente. El profesor continuó. Dígame, señor Sánchez, ¿vino a esta clase para aprender cálculo o para enseñarnos cómo calcular goles? El salón explotó en carcajadas. Alexis permaneció en silencio. Pero el profesor no había terminado. Se apoyó en el escritorio, cruzó los brazos y dijo algo que nadie olvidaría. Porque aquí no estamos en un estadio, aquí se necesita cerebro. El silencio volvió a caer sobre el aula. Alexis levantó lentamente la mirada. Sus ojos estaban tranquilos. Pero en ese momento, el profesor tomó una tiza, caminó hacia el enorme pizarrón, y escribió una ecuación que hizo que varios estudiantes se pusieran tensos. Una integral monstruosa. Una de las más difíciles del curso. El profesor giró lentamente. Miró directo a Alexis. Y dijo con tono desafiante. Si quiere quedarse en esta clase, venga al pizarrón y resuélvala. Todo el salón se quedó helado. Porque nadie imaginaba lo que estaba a punto de pasar. El aula quedó en silencio. Un silencio pesado, casi incómodo. La ecuación escrita en el pizarrón ocupaba casi toda la superficie. Era una integral compleja, llena de funciones trigonométricas y exponentes que incluso a los estudiantes más avanzados les hacía sudar las manos. Nadie hablaba. Nadie respiraba fuerte. Todos miraban a Alexis Sánchez. Algunos con curiosidad. Otros con una sonrisa anticipando el desastre. Porque en la mente de la mayoría, aquello era obvio. Alexis era un futbolista extraordinario, sí, pero cálculo avanzado era otra cosa. Era otro mundo. El profesor Héctor Salvatierra cruzó los brazos y caminó lentamente frente al pizarrón, disfrutando el momento. Vamos, señor Sánchez, dijo con voz tranquila. Seguro que en el fútbol también saben hacer cuentas. Varias risas se escucharon en el fondo del salón. Un estudiante murmuró. ¿Esto va a ser incómodo? Otro susurró. Pobre Alexis. Pero Alexis no reaccionó de inmediato. Durante unos segundos permaneció sentado. Observando la ecuación. Analizando cada símbolo. Cada función. Cada detalle. Era la misma mirada que usaba cuando estaba frente a una defensa rival, estudiando espacios invisibles antes de atacar.
Finalmente, Alexis se levantó. No dijo nada. Caminó lentamente hacia el pizarrón mientras los murmullos crecían. El profesor sonrió con una mezcla de arrogancia y diversión. Le advierto algo, añadió. Nadie en esta clase ha podido resolverla todavía. Alexis tomó la tiza. Y durante unos segundos, simplemente miró la ecuación. El aula parecía contener la respiración. El profesor pensó que Alexis estaba perdido. Pero entonces, Alexis inclinó ligeramente la cabeza. Y dijo algo que sorprendió a todos. Profesor, creo que hay una forma más corta de resolverla. Las risas regresaron. ¿Así? Respondió el profesor con ironía. Entonces ilumínanos. Alexis giró hacia el pizarrón. Y escribió el primer paso. Luego el segundo. Luego el tercero. Las risas comenzaron a desaparecer. Porque lo que Alexis estaba haciendo, no parecía improvisado. Parecía demasiado seguro. El profesor frunció el ceño. Los estudiantes empezaron a mirarse entre ellos. Y en menos de 30 segundos, algo quedó claro. Alexis no estaba adivinando. Estaba resolviendo la integral. Y lo estaba haciendo de una forma que nadie en el salón había visto antes. Pero lo que Alexis escribió en la siguiente línea hizo que el profesor Salvatierra diera un paso involuntario hacia el pizarrón. Porque acababa de notar algo imposible. Alexis estaba usando un método que ni siquiera se había enseñado aún en el curso. El sonido de la tiza contra el pizarrón era lo único que se escuchaba en el aula. Tic, tic, tic. Cada símbolo que Alexis escribía parecía encajar con el anterior con una precisión casi perfecta. Las risas habían desaparecido. Ahora nadie se movía. Los estudiantes observaban el pizarrón como si estuvieran viendo algo imposible. Alexis no se apresuraba. Escribía con calma. Primero simplificó la integral aplicando una sustitución poco común. Luego transformó una de las funciones trigonométricas usando una identidad que apenas se mencionaba en cursos más avanzados. Un estudiante en la primera fila susurró. Eso no lo hemos visto. Otro respondió en voz baja. Eso es cálculo de nivel superior. El profesor Héctor Salvatierra ya no sonreía. Sus ojos seguían cada paso con atención. Primero con curiosidad. Luego con sorpresa. Y finalmente, con algo que casi nunca aparecía en su rostro. Incredulidad. Alexis continuó. Borró una parte pequeña de la ecuación y reorganizó la expresión con una elegancia matemática que parecía casi artística. El resultado empezó a simplificarse. Donde antes había una ecuación enorme, ahora quedaba una estructura clara. Ordenada. Comprensible. Un estudiante en el fondo abrió los ojos de par en par. No puede ser. Otro murmuró. ¿Lo está resolviendo? El profesor dio 2 pasos hacia el pizarrón. Sus dedos se apoyaron lentamente en el borde de la mesa. Estaba intentando encontrar un error. Cualquier error. Pero no lo encontraba. Alexis escribió la última transformación. Luego la última derivación intermedia. Y finalmente, trazó una línea horizontal debajo de todo. El resultado final apareció en el pizarrón. Una expresión simple. Elegante. Correcta. Alexis dejó la tiza en la bandeja. Se giró lentamente hacia la clase. El aula estaba completamente en silencio. Un silencio absoluto. El profesor miró el resultado. Luego miró cada paso. Luego volvió al resultado. Pasaron varios segundos. Finalmente, habló. Pero su voz ya no tenía arrogancia. Eso, dijo lentamente, es correcto. El murmullo estalló en todo el salón. ¿Qué? No puede ser. La resolvió. Pero Alexis no parecía orgulloso. Ni presumido. Solo estaba tranquilo. Como si aquello no fuera algo extraordinario. Entonces el profesor levantó la mirada. Lo observó fijamente. Y preguntó algo que nadie esperaba. ¿Dónde aprendió usted ese método? Alexis lo miró con serenidad. Y respondió con una frase que dejó al profesor completamente inmóvil. En los vuelos largos, cuando jugaba en Europa. El aula entera se quedó paralizada. Pero lo que Alexis diría después haría que el profesor Salvatierra entendiera que acababa de subestimar al estudiante equivocado. El aula estaba completamente paralizada. Las palabras de Alexis quedaron suspendidas en el aire. En los vuelos largos, cuando jugaba en Europa. Algunos estudiantes intercambiaron miradas incrédulas. Otros simplemente seguían observando el pizarrón,
como si aún intentaran entender lo que acababan de presenciar. Porque no había sido suerte. No había sido improvisación. Cada paso estaba perfectamente construido. El profesor Héctor Salvatierra se acercó lentamente al pizarrón. Revisó la primera línea. Luego la segunda. Después la tercera. Pasó su dedo por una parte de la ecuación, siguiendo la lógica del desarrollo. Su ceño se fruncía más con cada segundo. No encontraba errores. Ni uno. Eso era lo que más le molestaba. Porque aquella integral no solo estaba resuelta. Estaba resuelta mejor que el método tradicional que él enseñaba. El profesor respiró hondo. Luego tomó la tiza nuevamente. Interesante, dijo con voz controlada. Borró una pequeña parte del desarrollo. Y escribió una nueva expresión al lado. Pero supongo que esto también sabrá explicarlo. Era una transformación intermedia del cálculo. Un punto donde muchos estudiantes solían confundirse. El profesor se giró hacia Alexis. Aquí, dijo señalando el símbolo. ¿Por qué cambió la variable de esa forma? El salón volvió a quedarse en silencio. Era una pregunta técnica. Muy técnica. Una que normalmente requería varios minutos de explicación. Alexis miró el pizarrón. Luego miró al profesor. Caminó un paso hacia adelante. Tomó la tiza otra vez. Y dibujó una pequeña anotación al lado de la ecuación. Porque si no se hace así, dijo con calma, la integral se vuelve divergente en el siguiente paso. El profesor frunció el ceño. Alexis continuó escribiendo. Añadió 2 líneas más. Luego transformó la expresión usando una identidad matemática. El resultado apareció claro en el pizarrón. Los estudiantes empezaron a murmurar otra vez. ¿Tiene razón? ¿Es verdad? Si no haces eso, explota la integral. El profesor retrocedió medio paso. No lo esperaba. Pero Alexis aún no había terminado. Borró otra pequeña parte. Reorganizó los términos. Y explicó con naturalidad. Además, esto reduce 3 pasos del método clásico. El salón entero se quedó mirando el pizarrón. Porque lo que Alexis acababa de hacer no solo funcionaba. Era más eficiente. Un estudiante en la primera fila murmuró. ¿Acaba de optimizar el método? El profesor Salvatierra apretó ligeramente la mandíbula. Por primera vez desde que empezó la clase. Había perdido el control de la situación. Pero aún no estaba dispuesto a aceptarlo. Tomó la tiza nuevamente. Escribió otra ecuación. Esta vez mucho más compleja. Una que normalmente se veía en exámenes finales de posgrado. Giró lentamente hacia Alexis. Y dijo con voz fría. Entonces probemos algo más interesante. El aula entera sintió la tensión subir. Porque lo que el profesor acababa de escribir ni siquiera formaba parte del curso. Y el desafío ahora era mucho más peligroso. Resuelva esta. La nueva ecuación quedó escrita en el pizarrón como una especie de monstruo matemático. No era una integral común. Era una combinación de derivadas parciales, logaritmos naturales y funciones exponenciales encadenadas que normalmente solo aparecían en cursos avanzados de análisis matemático. Algunos estudiantes literalmente se inclinaron hacia adelante para leerla mejor. Otros simplemente negaron con la cabeza. Eso no es del curso, susurró una estudiante. Eso es cálculo de 4º año, dijo otro. El profesor Héctor Salvatierra dejó la tiza en la bandeja y cruzó los brazos. Su mirada se clavó en Alexis. Esta vez ya no había ironía. Ahora había desafío. Si realmente domina el cálculo, dijo lentamente, no debería tener problema con eso. El aula estaba cargada de tensión. Todos sabían lo que estaba pasando. El profesor no estaba enseñando. Estaba intentando recuperar su autoridad. Alexis volvió a mirar la ecuación. Sus ojos recorrieron cada término. Cada función. Cada símbolo. Durante varios segundos no habló. Los estudiantes pensaron que quizá esta vez sí lo había llevado demasiado lejos. El profesor incluso esbozó una pequeña sonrisa. Pero entonces Alexis dio un paso más cerca del pizarrón. Tomó la tiza. Y escribió algo pequeño arriba de la ecuación. Una simple anotación. Una observación matemática. Un cambio de perspectiva. Varios estudiantes se inclinaron hacia adelante. ¿Qué está haciendo? Alexis escribió una segunda línea. Luego una tercera. Y de pronto, la ecuación comenzó a transformarse. Los términos que parecían caóticos empezaron a reorganizarse. Lo que antes parecía imposible,
empezó a simplificarse. Un estudiante en la segunda fila abrió los ojos. No, no puede ser. El profesor frunció el ceño. Alexis acababa de detectar algo que nadie había visto. Una simetría oculta. Una propiedad matemática escondida dentro de la ecuación. Algo que permitía convertir todo el problema en una forma mucho más sencilla. El profesor se acercó al pizarrón casi instintivamente. Eso, murmuró, ¿cómo? Pero Alexis ya estaba en el siguiente paso. Escribió dos transformaciones rápidas. Luego aplicó una identidad logarítmica. La expresión volvió a reducirse. El salón estaba completamente hipnotizado. Porque lo que Alexis estaba haciendo no parecía el trabajo de un estudiante. Parecía el trabajo de alguien que había pasado años jugando con los números. Y entonces Alexis llegó al punto clave. El último paso antes del resultado. Se detuvo. Miró la ecuación. Y sonrió ligeramente. Pero no por orgullo. Sino porque acababa de notar algo más. Algo que hizo que Alexis se girara lentamente hacia el profesor. ¿Profesor? El aula entera contuvo la respiración. Creo que su ecuación tiene un pequeño error. El silencio que siguió fue tan profundo, que se podía escuchar la lluvia golpeando las ventanas. Porque nadie, le decía eso al profesor Salvatierra. El silencio cayó sobre el aula como un peso invisible. Nadie se movió. Nadie habló. Las palabras de Alexis quedaron flotando en el aire. Profesor, creo que su ecuación tiene un pequeño error. Durante años, nadie había osado decir algo así frente a Héctor Salvatierra. Mucho menos en su propia clase. El profesor lo miró fijamente. Sus ojos se entrecerraron lentamente. ¿Un error? Repitió con voz baja. Algunos estudiantes comenzaron a ponerse tensos. Sabían lo que podía pasar. Salvatierra no toleraba ese tipo de comentarios. Un alumno en el fondo murmuró. Se va a enojar. El profesor caminó despacio hacia el pizarrón. Observó la ecuación. Luego miró a Alexis otra vez. Llevo 20 años enseñando cálculo, dijo con tono firme, y nunca he cometido un error en este tipo de demostraciones. Alexis no respondió con arrogancia. Ni con desafío. Simplemente levantó la tiza. Y señaló una parte muy específica de la ecuación. Aquí. El profesor miró el punto. Era una pequeña transformación logarítmica. Algo tan mínimo que cualquiera podía pasarlo por alto. Pero Alexis no lo había pasado por alto. Si ese signo se mantiene así, continuó Alexis con calma, entonces el resultado final se vuelve inconsistente con la derivada anterior. Algunos estudiantes comenzaron a inclinarse hacia el pizarrón. El profesor frunció el ceño. Alexis escribió una pequeña línea debajo. Luego desarrolló el paso siguiente. Y entonces ocurrió algo que dejó a todos sorprendidos. La ecuación empezó a generar una contradicción matemática. Una que no debería existir. Un estudiante murmuró. ¿Tiene razón? Otro comenzó a revisar sus apuntes. Es verdad, eso rompe la continuidad de la función. El profesor dio un paso más cerca. Ahora estaba mirando el pizarrón con mucha más atención. Alexis borró un solo símbolo. Un signo negativo. Y lo reemplazó. Luego continuó el desarrollo desde ese punto. La ecuación volvió a fluir. Las transformaciones volvieron a tener sentido. El resultado final apareció en apenas 3 pasos más. Y esta vez, todo encajaba perfectamente. El profesor se quedó mirando el pizarrón. Durante varios segundos. Su mente estaba repasando cada paso. Una vez. 2 veces. 3 veces. Finalmente exhaló lentamente. Porque Alexis tenía razón. Había un error. Uno pequeño. Pero real. El aula estaba completamente en silencio. Nadie sabía qué decir. Porque lo que acababa de pasar era algo que nunca se había visto en esa clase. El profesor Salvatierra había sido corregido. Y no por un estudiante cualquiera. Sino por Alexis Sánchez. Pero lo que el profesor diría a continuación haría que toda la clase entendiera que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. El profesor Héctor Salvatierra seguía mirando el pizarrón. Sus ojos recorrían cada línea del desarrollo que Alexis había escrito. Una vez. Luego otra. El aula permanecía en silencio absoluto. Era un silencio cargado de algo que ninguno de los estudiantes había visto antes. Duda. Finalmente el profesor habló. ¿Interesante? Su voz era tranquila, pero había cambiado. Ya no tenía el mismo tono de superioridad de antes.
Se acercó más al pizarrón. Tomó la tiza. Y repasó mentalmente la corrección que Alexis había hecho. El signo negativo. La sustitución. La continuidad de la función. Todo encajaba. No había escapatoria matemática. El error era real. El profesor dejó la tiza nuevamente en la bandeja. Se giró lentamente hacia la clase. Luego hacia Alexis. Y dijo algo que hizo que varios estudiantes se miraran entre sí. Debo admitir que, su observación es correcta. Un murmullo recorrió el aula. Nunca habían escuchado al profesor Salvatierra decir algo así. Pero el profesor no había terminado. Sus ojos volvieron a fijarse en Alexis. Ahora había algo diferente en su mirada. No era respeto todavía. Pero sí curiosidad. Sin embargo, continuó, detectar un error es una cosa. Se acercó al escritorio. Tomó un libro grueso de matemáticas avanzadas. Lo abrió lentamente. Demostrar que realmente se entiende el cálculo es otra muy distinta. Pasó varias páginas. El sonido del papel llenó el aula. Los estudiantes comenzaron a sentirse cada vez más nerviosos. Sabían lo que estaba pasando. El profesor estaba preparando algo. Algo grande. Finalmente se detuvo en una página. Sus ojos brillaron ligeramente. Cerró el libro de golpe. Muy bien, señor Sánchez. Se acercó nuevamente al pizarrón. Y comenzó a escribir. Pero esta vez no era una ecuación común. Era una demostración completa. Una expresión larga. Compleja. Elegante. Un problema clásico del análisis matemático avanzado. Un problema que muchos estudiantes de doctorado tardaban horas en resolver. Cuando terminó de escribir, el pizarrón estaba lleno. El profesor dejó la tiza. Se giró lentamente. Esto, dijo señalando la ecuación, no es cálculo de licenciatura. Algunos estudiantes ya estaban completamente pálidos. Esto es un problema de análisis real. Luego miró directamente a Alexis. Si realmente comprende lo que está haciendo, entonces demuéstrelo. El desafío estaba lanzado. Pero Alexis no parecía intimidado. Ni nervioso. Ni siquiera sorprendido. Miró la ecuación durante unos segundos. Luego observó al profesor. Y finalmente dijo algo que hizo que varios estudiantes abrieran los ojos con incredulidad. Profesor. Tomó la tiza otra vez. Creo que este problema también se puede resolver mucho más rápido de lo que parece. Las palabras de Alexis quedaron suspendidas en el aire. Creo que este problema también se puede resolver mucho más rápido de lo que parece. Algunos estudiantes soltaron una pequeña risa nerviosa. Otros simplemente lo miraban con incredulidad. El profesor Héctor Salvatierra entrecerró los ojos. Había esperado duda. Había esperado silencio. Incluso había esperado que Alexis se rindiera. Pero no esperaba eso. ¿Más rápido? Repitió el profesor con tono frío. Se cruzó de brazos. Este problema suele tomar entre 40 minutos y una hora, incluso para estudiantes avanzados. El aula estaba completamente concentrada. Alexis se acercó al pizarrón. Observó la ecuación. No parecía intimidado por la enorme cadena de símbolos que ocupaba casi toda la superficie. En cambio, parecía estar buscando algo. Como si estuviera leyendo entre líneas. El profesor notó esa mirada. Adelante, dijo con cierta ironía. Ilumínenos. Alexis levantó la tiza. Pero en lugar de comenzar con el primer paso que todos esperaban, hizo algo extraño. Borró una parte completa del problema. El aula estalló en murmullos. ¿Qué hace? No puedes borrar eso. Eso es parte de la demostración. El profesor frunció el ceño. Señor Sánchez, dijo con tono serio, eso no se elimina. Pero Alexis no se detuvo. Escribió una pequeña transformación arriba de la ecuación. Luego trazó una flecha hacia otra parte del desarrollo. Y escribió dos símbolos más. Los estudiantes comenzaron a inclinarse hacia adelante. Porque lo que Alexis estaba haciendo era reinterpretar el problema. No lo estaba resolviendo paso a paso. Lo estaba reconstruyendo desde otra perspectiva. Un estudiante murmuró. Está cambiando la base del análisis. Otro susurró. Eso es teoría de convergencia. El profesor dio un paso hacia el pizarrón. Ahora estaba realmente interesado. Alexis continuó. Escribió una sustitución elegante. Luego simplificó dos funciones completas en una sola expresión. La ecuación empezó a acortarse. Donde antes había 10 términos, ahora quedaban 4.
Los estudiantes comenzaron a sentirse inquietos. Porque estaban presenciando algo que no aparecía en los libros del curso. Algo más avanzado. Algo más profundo. Alexis escribió otra línea. Y entonces ocurrió algo que dejó a todos completamente inmóviles. La demostración se redujo a solo 3 pasos finales. El profesor se quedó mirando el pizarrón. Sus ojos se abrieron ligeramente. Eso no era posible. Ese problema normalmente requería páginas enteras de desarrollo. Pero Alexis había encontrado un atajo matemático. Uno brillante. Uno elegante. Uno que casi nadie conocía. Alexis escribió el último paso. Dejó la tiza. Y el resultado apareció claro frente a toda la clase. El silencio fue absoluto. Durante varios segundos nadie dijo nada. Hasta que un estudiante en la primera fila susurró algo que hizo que todos entendieran lo que acababan de ver. Acaba de resolver un problema de análisis real. En menos de 3 minutos. El profesor Salvatierra seguía mirando el pizarrón. Pero lo que Alexis diría a continuación haría que el profesor entendiera que aquello no había sido suerte. El aula estaba completamente paralizada. Nadie hablaba. Nadie movía una silla. El resultado seguía escrito en el pizarrón, claro, limpio, imposible de ignorar. El profesor Héctor Salvatierra lo observaba con una intensidad casi incómoda. Sus ojos repasaban cada paso. La sustitución inicial. La reducción de términos. El cambio de enfoque. Todo estaba matemáticamente correcto. No había errores. Ni uno. Finalmente levantó la mirada hacia Alexis. Eso, dijo lentamente, no es un método común. Alexis se encogió ligeramente de hombros. No. El profesor dio un paso más cerca. Ese tipo de enfoque se usa en análisis funcional, o en teoría avanzada de convergencia. Los estudiantes empezaron a murmurar otra vez. Porque ese tipo de materias normalmente se veían años después de cálculo. El profesor lo miró fijamente. ¿Dónde aprendió eso? El aula estaba expectante. Alexis miró nuevamente el pizarrón. Luego volvió a mirar al profesor. Y respondió con una tranquilidad que descolocó a todos. Leyendo. Algunos estudiantes soltaron una pequeña risa incrédula. Pero Alexis continuó. En hoteles, aeropuertos, y en los viajes del equipo. El profesor frunció el ceño. ¿Libros de análisis real, en un avión? Alexis asintió. Los vuelos entre continentes son largos. Un estudiante murmuró en voz baja. Esto es surrealista. El profesor respiró profundamente. Había algo que no encajaba. No era solo que Alexis resolviera problemas difíciles. Era la forma en que pensaba. No seguía el camino tradicional. Veía estructuras ocultas. Simetrías. Atajos conceptuales. Eso era algo que normalmente solo aparecía en matemáticos con años de entrenamiento. El profesor caminó lentamente por el aula. Sus zapatos resonaban contra el piso. Finalmente volvió a detenerse frente a Alexis. Señor Sánchez. Su voz ahora era más seria que nunca. Usted dice que aprendió todo esto, leyendo por su cuenta. Alexis asintió. Sí. El profesor lo observó durante unos segundos. Luego sonrió ligeramente. Pero esta vez no era una sonrisa de burla. Era una sonrisa peligrosa. Entonces hagamos algo interesante. Los estudiantes se tensaron. El profesor tomó nuevamente la tiza. Y comenzó a escribir algo en el pizarrón. Pero esta vez no era una ecuación. Era una serie infinita. Una de las más famosas y difíciles de analizar en cálculo avanzado. Los estudiantes empezaron a reconocerla. No, susurró uno. ¿No puede estar haciendo eso? El profesor terminó de escribir. Se giró lentamente. Y dijo con una calma que llenó el aula de tensión. Si realmente entiende las matemáticas, díganos si esta serie converge o diverge. El aula entera contuvo la respiración. Porque esa pregunta había hecho fallar incluso a los mejores estudiantes del curso. Pero Alexis miró la serie. Y en su rostro apareció una expresión que nadie esperaba. Una pequeña sonrisa. Como si acabara de reconocer un viejo amigo. La sonrisa de Alexis fue casi imperceptible. Pero el profesor Héctor Salvatierra la notó. Y eso lo desconcertó. Porque la serie escrita en el pizarrón no era un ejercicio cualquiera. Era una de esas expresiones matemáticas engañosas que parecían simples, pero escondían trampas conceptuales. Durante años había visto a estudiantes brillantes caer en el mismo error.
Intentaban resolverla con el método equivocado. Y fracasaban. El profesor cruzó los brazos. Adelante, dijo con voz firme. Alexis dio un paso hacia el pizarrón. Observó la serie. Cada término. Cada potencia. Cada denominador. No parecía estar calculando. Parecía estar recordando algo. Los estudiantes se miraban entre ellos. ¿La conoce? No creo. Eso es análisis avanzado. Alexis tomó la tiza. Pero en lugar de comenzar a escribir, hizo algo inesperado. Se giró hacia la clase. Esta serie parece complicada, dijo con calma. Pero en realidad es un disfraz. El profesor levantó una ceja. ¿Un disfraz? Alexis volvió al pizarrón. Y escribió algo pequeño encima de la serie. Una transformación. Una equivalencia. Un cambio de perspectiva. Los estudiantes comenzaron a inclinarse hacia adelante. Uno de ellos susurró. ¿Está usando comparación asintótica? Otro respondió. No, espera. Alexis escribió otra línea. Y entonces ocurrió algo sorprendente. La serie empezó a parecerse a otra. Una serie mucho más conocida. Una que cualquier matemático reconocería. El profesor se quedó inmóvil. Porque estaba empezando a entender lo que Alexis había visto. Alexis continuó. Simplificó los términos. Reorganizó la expresión. Y finalmente escribió una comparación directa. El aula explotó en murmullos. Es la serie armónica modificada. Claro. Por eso diverge. Alexis dejó la tiza. Se giró lentamente. La serie diverge. El profesor no respondió de inmediato. Sus ojos estaban fijos en el pizarrón. Había llegado al mismo resultado. Pero Alexis lo había hecho. En segundos. Sin cálculos largos. Sin demostraciones interminables. Solo viendo la estructura escondida. El profesor respiró lentamente. Correcto. La palabra cayó como una piedra en el aula. Los estudiantes comenzaron a mirar a Alexis con algo que antes no estaba allí. Respeto. Pero el profesor Salvatierra no era alguien que se rindiera fácilmente. Tomó la tiza una vez más. Y esta vez escribió algo que hizo que varios estudiantes se llevaran las manos a la cabeza. Una ecuación diferencial. Larga. Compleja. Terriblemente difícil. Cuando terminó, el pizarrón estaba casi lleno otra vez. El profesor se giró lentamente. Bien, señor Sánchez. Sus ojos brillaban con intensidad. Veamos si también puede resolver esto. Pero lo que Alexis diría a continuación haría que el profesor entendiera que aquella clase ya no estaba bajo su control. La ecuación diferencial ocupaba casi todo el pizarrón. Era larga, elegante, pero brutalmente difícil. Incluso algunos de los estudiantes más avanzados sintieron un escalofrío al verla. Uno de ellos murmuró. Eso es ecuaciones diferenciales no lineales. Otro susurró. Eso ni siquiera está en nuestro programa. El profesor Héctor Salvatierra dejó la tiza lentamente. Su mirada se clavó en Alexis. Bien, señor Sánchez, dijo con calma. Esta ecuación describe un sistema dinámico complejo. Hizo una pausa. Normalmente requiere varios métodos para resolverse. El aula estaba completamente tensa. Todos sabían lo que estaba pasando. El profesor estaba elevando el nivel cada vez más. Como si quisiera encontrar el punto donde Alexis finalmente fallaría. Alexis miró el pizarrón. Observó cada término de la ecuación. Las derivadas. Los coeficientes. Las funciones exponenciales mezcladas con términos polinomiales. Parecía un rompecabezas complicado. Pero en sus ojos no había preocupación. Había concentración. Durante varios segundos no habló. Los estudiantes esperaban. El profesor también. Finalmente Alexis dio un paso adelante. Tomó la tiza. Y escribió algo pequeño al lado de la ecuación. Una anotación. Un simple cambio de variable. Los estudiantes se miraron entre ellos. Eso es un método de sustitución. Sí, pero... Alexis continuó. Aplicó la transformación. La ecuación empezó a reorganizarse. Donde antes había caos, comenzó a aparecer estructura. El profesor entrecerró los ojos. Porque Alexis no estaba resolviendo la ecuación directamente. Estaba convirtiéndola en otra más simple. Una estrategia clásica de matemáticos experimentados. Alexis escribió otra línea. Luego otra. La ecuación comenzó a reducirse.
Los términos complicados desaparecieron. Lo que quedaba era una forma mucho más manejable. Un estudiante murmuró con asombro. Está linealizando el sistema. Otro dijo en voz baja. Eso es brillante. El profesor dio un paso más cerca del pizarrón. Sus ojos seguían cada paso. Alexis continuó escribiendo. La solución empezó a aparecer lentamente. Primero la forma general. Luego la constante de integración. Luego la solución completa. Finalmente Alexis trazó una línea debajo de todo. El resultado final quedó claro en el pizarrón. El aula estaba en silencio absoluto. El profesor miró la ecuación. Luego la solución. Luego el procedimiento. Sus ojos recorrían cada paso. No encontró errores. Pero lo que más lo sorprendía, no era la solución. Era la velocidad. Alexis había resuelto algo que normalmente tomaría media hora. En menos de 5 minutos. El profesor levantó lentamente la mirada. Lo observó fijamente. Y dijo algo que nadie esperaba escuchar de su boca. Señor Sánchez. Hizo una pausa. Empiezo a pensar que usted no vino aquí solo a aprender. El aula entera quedó en silencio. Pero Alexis respondió con una frase tranquila. Que cambiaría completamente el rumbo de aquella clase. El aula permanecía en silencio. Las palabras del profesor aún resonaban entre las paredes. Señor Sánchez, empiezo a pensar que usted no vino aquí solo a aprender. Todos los estudiantes miraron a Alexis. Algunos con curiosidad. Otros con una mezcla de asombro y confusión. Porque hasta ese momento nadie entendía realmente qué estaba pasando. Un futbolista profesional, resolviendo problemas de análisis real, series infinitas y ecuaciones diferenciales como si fueran ejercicios básicos. Alexis permaneció tranquilo. No parecía incómodo. Ni presumido. Solo pensativo. Finalmente habló. En realidad sí vine a aprender. El profesor lo observó con atención. ¿Aprender? Alexis asintió. Siempre hay algo nuevo que aprender. La respuesta dejó a varios estudiantes sorprendidos. Pero el profesor frunció ligeramente el ceño. Había algo más. Algo que aún no entendía. Entonces dígame algo, señor Sánchez, continuó el profesor. ¿Por qué cálculo? El aula entera escuchaba. Alexis miró el pizarrón. Los símbolos matemáticos seguían allí, como piezas de un gran rompecabezas. Luego respondió con calma. Porque las matemáticas se parecen mucho al fútbol. Algunos estudiantes levantaron las cejas. El profesor cruzó los brazos. Explíquese. Alexis señaló una parte de la ecuación que había resuelto antes. En el fútbol todo es patrón. Señaló otra parte. Movimientos. Luego otra. Espacios invisibles. El aula estaba completamente concentrada. Alexis continuó. Cuando estás en la cancha, tienes que anticipar lo que va a pasar antes de que ocurra. Hizo una pausa. Las matemáticas hacen lo mismo. Los estudiantes comenzaron a mirarse entre sí. Nunca habían escuchado una explicación así. Alexis volvió a mirar el pizarrón. Una ecuación también tiene movimiento. Tiene equilibrio. Tiene estrategia. El profesor permanecía completamente en silencio. Alexis añadió. Si entiendes el patrón, todo lo demás se vuelve claro. El aula estaba completamente absorbida por sus palabras. Incluso el profesor parecía reflexionar. Pero de pronto, el profesor Salvatierra volvió a tomar la tiza. Sus ojos ahora tenían una intensidad distinta. No era arrogancia. Era desafío. Interesante analogía. Se giró hacia el pizarrón. Y comenzó a escribir nuevamente. Pero esta vez no era una ecuación común. Era algo diferente. Algo mucho más abstracto. Cuando terminó, el pizarrón mostraba una expresión que hizo que varios estudiantes se tensaran inmediatamente. Una identidad matemática avanzada. Una de esas que separan a los buenos estudiantes de los verdaderos genios. El profesor dejó la tiza. Se giró lentamente hacia Alexis. Y dijo con una calma peligrosa. Entonces, señor Sánchez. Veamos si también puede leer este patrón. El pizarrón ahora mostraba algo muy distinto a los problemas anteriores. No era una ecuación común. No era una integral ni una serie. Era una identidad matemática abstracta, llena de símbolos que muchos estudiantes apenas habían visto alguna vez en libros avanzados. Operadores. Funciones compuestas. Transformaciones que parecían sacadas directamente de un curso de teoría matemática superior.
Varios estudiantes se quedaron mirando el pizarrón con el ceño fruncido. Eso es, teoría de operadores, susurró uno. No, parece algo de espacios funcionales, respondió otro. El profesor Héctor Salvatierra caminó lentamente frente al aula. Este tipo de problema, dijo con voz calmada, no se resuelve solo con cálculo. Se detuvo frente al pizarrón. Se necesita intuición matemática. Luego miró directamente a Alexis. Patrones. El aula estaba completamente en silencio. Alexis observó la expresión. No escribió nada. No se movió. Simplemente la estudió. Los estudiantes empezaron a ponerse nerviosos. Tal vez esta sí es demasiado. Esto es otro nivel. El profesor cruzó los brazos. Si su teoría del patrón es correcta, debería poder identificar lo que ocurre aquí. Alexis seguía mirando el pizarrón. Sus ojos recorrían los símbolos lentamente. De izquierda a derecha. Luego de derecha a izquierda. Como si estuviera viendo algo que los demás no podían ver. Pasaron varios segundos. Entonces Alexis dio un pequeño paso hacia adelante. Tomó la tiza. Pero en lugar de escribir una solución, dibujó un simple círculo alrededor de una parte muy específica de la expresión. Los estudiantes se inclinaron hacia adelante. ¿Qué está señalando? Alexis escribió una pequeña anotación al lado. Luego trazó una línea hacia otro término. Después hacia otro. El profesor empezó a observar con más atención. Porque Alexis no estaba resolviendo la identidad. Estaba mostrando una estructura escondida dentro de ella. Un patrón repetitivo. Una simetría. Algo que simplificaba toda la expresión. Un estudiante abrió los ojos. Es una transformación cíclica. Otro murmuró. No, espera. Alexis escribió 2 líneas más. De pronto la expresión comenzó a reorganizarse. Lo que antes parecía caótico, ahora tenía sentido. El patrón apareció claramente. El aula comenzó a llenarse de murmullos. Claro. Es una identidad equivalente. Por eso todo se cancela. El profesor dio un paso hacia el pizarrón. Sus ojos estaban completamente concentrados. Alexis escribió la última transformación. Y entonces ocurrió algo sorprendente. Toda la expresión colapsó. Los términos se cancelaron. La identidad se simplificó. El resultado final quedó escrito en una sola línea. Una igualdad elegante. Perfecta. El aula estaba completamente en silencio. El profesor miró el resultado. Luego revisó cada paso. Sus labios se movían ligeramente mientras analizaba el desarrollo. Finalmente levantó la mirada. Pero esta vez ya no había arrogancia. Había algo mucho más raro en su expresión. Respeto. Sin embargo, lo que el profesor dijo después sorprendió a toda la clase. Señor Sánchez. Hizo una pausa. Creo que ha llegado el momento de hacerle una pregunta diferente. El aula estaba completamente en silencio. Las últimas líneas escritas por Alexis seguían en el pizarrón, limpias y precisas, como si siempre hubieran estado destinadas a aparecer allí. El profesor Héctor Salvatierra permanecía inmóvil frente a la ecuación. Había revisado cada paso, cada cancelación, cada transformación. No había errores. Pero lo que más lo desconcertaba no era el resultado. Era la forma en que Alexis había visto el patrón casi de inmediato. Eso no era típico de un estudiante. Eso era algo que se veía en matemáticos con años de investigación. El profesor finalmente dejó la tiza en la bandeja. Se giró lentamente hacia Alexis. Sus ojos lo observaban con una mezcla de curiosidad y respeto. Señor Sánchez. El aula entera estaba pendiente de cada palabra. Creo que ha llegado el momento de hacerle una pregunta diferente. Los estudiantes intercambiaron miradas. El profesor caminó despacio por el aula. Sus pasos resonaban suavemente contra el piso. Luego se detuvo frente a Alexis. Usted no piensa como un estudiante de cálculo. Hizo una pequeña pausa. Piensa como alguien que ha pasado mucho tiempo jugando con las matemáticas. Alexis no respondió. Solo escuchaba. El profesor continuó. Por eso quiero saber algo. El aula estaba completamente expectante. Cuando mira un problema matemático, ¿qué es lo primero que busca? No era un desafío. No era una trampa. Era una pregunta genuina. Los estudiantes miraban a Alexis. Porque, en ese momento, todos querían saber la respuesta. Alexis miró el pizarrón. Las ecuaciones. Las series. Los símbolos.
Luego respondió con calma. Busco lo que no encaja. El profesor inclinó ligeramente la cabeza. ¿No encaja? Alexis asintió. Las matemáticas tienen equilibrio. Señaló el pizarrón. Cuando algo parece demasiado complicado, normalmente es porque estamos mirando el problema desde el lugar equivocado. Los estudiantes escuchaban atentos. Alexis continuó. Entonces busco el punto donde la estructura se rompe. O donde se repite. Ahí está el patrón. El profesor lo miró con una atención absoluta. Porque esa era exactamente la forma en que pensaban muchos matemáticos profesionales. Finalmente el profesor respiró profundamente. Luego caminó hacia el pizarrón una vez más. Tomó la tiza. Pero esta vez no escribió una ecuación larga. Escribió solo una línea. Una expresión corta. Extrañamente simple. Pero también engañosa. Cuando terminó, dejó la tiza. Se giró hacia Alexis. Muy bien. Su voz ahora era más tranquila que nunca. Si realmente busca lo que no encaja. Señaló la expresión. Dígame entonces. ¿Qué está mal aquí? Los estudiantes se inclinaron hacia adelante. Porque el problema parecía sencillo. Demasiado sencillo. ¿Y eso? Era precisamente lo que lo hacía peligroso. Alexis miró la expresión. Sus ojos se detuvieron en un pequeño detalle. Y en ese momento, su expresión cambió. La expresión escrita en el pizarrón era sorprendentemente corta. Apenas una línea. Una identidad que, a simple vista, parecía correcta. De hecho, demasiado correcta. Muchos estudiantes comenzaron a revisarla mentalmente. Eso parece bien. Sí, no veo nada raro. Es una identidad básica. El profesor Héctor Salvatierra permanecía en silencio, observando a Alexis con atención. Había una razón por la que había elegido ese problema. No era difícil. Pero escondía una trampa conceptual. Una que había hecho caer a muchos estudiantes brillantes durante años. Alexis seguía mirando el pizarrón. No escribía. No hablaba. Solo observaba. Sus ojos recorrían cada símbolo lentamente. El numerador. El denominador. La función. La transformación. Durante varios segundos nadie dijo nada. Los estudiantes empezaban a pensar que quizá esta vez el problema sí lo había detenido. Pero entonces Alexis dio un paso hacia el pizarrón. Tomó la tiza. Y dibujó un pequeño círculo alrededor de un solo término. Los estudiantes se inclinaron hacia adelante. ¿Qué vio? Alexis escribió una pequeña anotación al lado. Luego agregó una línea debajo. Y de pronto, el aula comenzó a llenarse de murmullos. No puede ser. ¿Es verdad? Eso no se puede hacer. El profesor observó con intensidad. Porque Alexis había detectado algo muy específico. Un error conceptual. Uno que muchas personas cometían sin darse cuenta. Alexis habló por primera vez. Aquí se está asumiendo que esta función es continua en todo el dominio. Señaló el término. Pero no lo es. El profesor entrecerró los ojos. Alexis escribió una pequeña demostración debajo. 2 pasos. Luego 3. Y el problema apareció claro. En un punto específico del dominio, la función dejaba de comportarse como se esperaba. La identidad que parecía válida, no lo era. El aula comenzó a llenarse de reacciones. Claro. Hay una discontinuidad. Por eso no funciona. El profesor dio un paso hacia el pizarrón. Sus ojos analizaban la demostración con precisión. Cada paso. Cada conclusión. No había errores. Alexis había encontrado exactamente lo que estaba mal. El profesor levantó lentamente la mirada. Y por primera vez desde que comenzó la clase, sonrió. Pero esta vez no era una sonrisa de burla. Era una sonrisa genuina. Impresionante. Los estudiantes se miraron entre sí. Nadie recordaba haber escuchado al profesor decir eso. Pero entonces el profesor hizo algo inesperado. Caminó hacia su escritorio. Abrió un cajón. Y sacó un cuaderno viejo y desgastado. Lo sostuvo por un momento. Luego volvió al frente del aula. Lo colocó sobre el escritorio. Este cuaderno, dijo lentamente, contiene algunos de los problemas más difíciles que he coleccionado en 20 años enseñando matemáticas. Los estudiantes se quedaron inmóviles. El profesor miró a Alexis. Solo se lo he mostrado a muy pocas personas. Abrió el cuaderno. Las páginas estaban llenas de ecuaciones complejas. Demostraciones. Problemas abiertos.
El profesor levantó la mirada. Si realmente quiere aprender, señaló una de las páginas. Entonces intente resolver este. Y lo que Alexis vio en esa página haría que incluso él se quedara en silencio por primera vez en toda la clase. Alexis se acercó lentamente al escritorio. El aula entera estaba en silencio. El cuaderno viejo del profesor Salvatierra reposaba abierto sobre la mesa. Sus páginas amarillentas estaban cubiertas de símbolos, ecuaciones y anotaciones escritas a mano con tinta azul y negra, algunas de ellas corregidas varias veces. No parecía un simple cuaderno. Parecía un archivo personal. Un lugar donde el profesor había guardado durante años los problemas que realmente lo intrigaban. Alexis inclinó ligeramente la cabeza y observó la página señalada. Durante unos segundos no habló. Los estudiantes intentaban ver desde sus asientos, pero la mayoría solo distinguía una maraña de símbolos. ¿Qué es?, susurró alguien. El profesor respondió sin apartar los ojos de Alexis. Un problema que nunca resolvimos completamente en la facultad. El aula se tensó. Alexis seguía leyendo la página. La expresión no era una ecuación simple. Era un problema de optimización matemática complejo, relacionado con el comportamiento de una función bajo ciertas condiciones. Un problema que combinaba cálculo avanzado, análisis y teoría de límites. En la esquina de la página había una anotación pequeña. Intentado en 2008. Incompleto. Alexis levantó la mirada. ¿Nadie lo resolvió? El profesor negó con la cabeza. Llegamos cerca, pero nunca encontramos una demostración elegante. Algunos estudiantes se miraron entre sí. Si ni siquiera el profesor había podido resolverlo completamente. ¿Qué posibilidades tenía Alexis? El aula estaba completamente expectante. Alexis volvió a mirar el cuaderno. Leyó cada línea, cada anotación, cada intento previo. Sus ojos se movían lentamente por la página. No parecía intimidado, pero sí concentrado. Muy concentrado. Pasaron varios segundos. El profesor habló. No espero que lo resuelva aquí mismo. Pero Alexis levantó la mirada. Creo que entiendo lo que buscaba. El aula entera se quedó inmóvil. El profesor frunció ligeramente el ceño. ¿Perdón? Alexis señaló una parte del problema. Usted estaba intentando demostrar el límite usando la aproximación clásica. El profesor asintió. Sí. Alexis volvió a mirar la página. Pero por eso nunca cerró. El profesor se quedó en silencio. Alexis tomó la tiza. Caminó hacia el pizarrón. Y escribió una sola cosa. Una función auxiliar. El profesor dio un paso hacia adelante. Sus ojos se abrieron ligeramente. Porque esa función cambiaba completamente el enfoque del problema. Alexis escribió 2 líneas más. La expresión empezó a transformarse. Los estudiantes comenzaron a murmurar. ¿Está reescribiendo todo? Eso no estaba en el cuaderno. El profesor seguía mirando el pizarrón. Su respiración se volvió más lenta. Porque Alexis estaba abriendo un camino completamente nuevo. Un camino que nadie en esa clase había intentado antes. Alexis continuó escribiendo. Y entonces se detuvo. Miró nuevamente el problema. Y dijo algo que hizo que el profesor sintiera un escalofrío matemático. «Profesor», señaló la función que acababa de escribir. «Creo que este problema no es tan difícil como parece». ¿Y lo que Alexis hizo en el siguiente paso? Dejaría a toda la clase completamente sin palabras. El pizarrón estaba lleno otra vez. Pero esta vez no era una ecuación del libro. Era una idea nueva. La función auxiliar que Alexis había escrito cambiaba completamente la forma de mirar el problema del cuaderno. El profesor Héctor Salvatierra se acercó lentamente. Sus ojos estaban fijos en el primer paso. Porque algo ya le resultaba familiar. Pero también diferente. Muy diferente. Alexis continuó. Escribió una segunda transformación. Luego una tercera. La función empezó a revelar algo que nadie en la clase había visto antes. Un patrón oculto. Una relación entre términos que simplificaba todo el problema. Los estudiantes comenzaron a inclinarse hacia adelante. Está descomponiendo el límite. No, está controlando el crecimiento de la función. Eso cambia todo. El profesor no decía nada. Sus ojos seguían cada símbolo. Cada flecha. Cada línea. Alexis escribió otro paso. Y entonces ocurrió algo sorprendente. El problema que ocupaba casi una página entera del cuaderno empezó a reducirse.
Los términos complicados desaparecieron. Las expresiones largas se transformaron en una forma mucho más simple. Un estudiante susurró. Eso no lo habíamos pensado. Alexis siguió escribiendo. Una línea más. Luego otra. El resultado empezaba a aparecer. Pero lo más impresionante no era la solución. Era la elegancia. Todo parecía encajar de manera natural. Como si el problema siempre hubiera querido resolverse de esa forma. El profesor dio un paso más cerca del pizarrón. Su corazón latía más rápido. Porque estaba viendo algo que había intentado encontrar durante años. Y Alexis lo estaba construyendo frente a él. En tiempo real. Alexis escribió la última transformación. Luego trazó una línea debajo. El resultado final apareció. El aula quedó completamente inmóvil. Nadie habló. Nadie respiró fuerte. El profesor se quedó mirando el pizarrón durante varios segundos. Sus ojos repasaban cada paso. Cada argumento. Cada conclusión. No había errores. Ni uno. Finalmente sus labios se movieron. Pero apenas fue un susurro. ¿Esto? Hizo una pausa. Esto es, elegante. Los estudiantes se miraron entre sí. El profesor levantó lentamente la mirada hacia Alexis. Y por primera vez en toda la clase. Su voz ya no tenía desafío. Señor Sánchez. Respiró profundamente. Acaba de resolver un problema que me ha perseguido por 15 años. El aula entera sintió un escalofrío. Pero Alexis no parecía orgulloso. Simplemente dejó la tiza. Y respondió con una frase tranquila que dejó a todos reflexionando. A veces un problema no necesita más cálculos. Solo necesita mirarse desde otro ángulo. El profesor lo observó en silencio. Pero en ese momento, algo inesperado ocurrió en el aula. Algo que nadie había previsto. Porque uno de los estudiantes levantó la mano. Y dijo algo que cambiaría el rumbo de toda la clase. El silencio aún dominaba el aula. Las palabras de Alexis seguían resonando entre las paredes. A veces un problema no necesita más cálculos. Solo necesita mirarse desde otro ángulo. El profesor Héctor Salvatierra seguía mirando el pizarrón. 15 años. 15 años intentando cerrar ese problema. Y ahora la solución estaba allí, clara, elegante, casi obvia. Pero en ese momento ocurrió algo inesperado. Desde la tercera fila, una mano se levantó lentamente. Todos giraron la cabeza. Era Tomás Rivas, uno de los estudiantes más brillantes del curso. Conocido por su competitividad y por ser el mejor promedio de la facultad. Nunca hablaba mucho. Pero cuando lo hacía, era porque tenía algo importante que decir. Profesor, dijo con cautela. El profesor salió de su concentración. ¿Sí, Tomás? El estudiante miró el pizarrón. Luego miró a Alexis. Creo que, hay algo que aún no entendemos. El aula volvió a tensarse. El profesor frunció ligeramente el ceño. Explíquese. Tomás señaló el desarrollo que Alexis había escrito. La solución es correcta, dijo lentamente. Varios estudiantes asintieron. Pero esa función auxiliar. Hizo una pausa. No aparece en ningún libro estándar de análisis. Algunos estudiantes comenzaron a murmurar. Tomás continuó. Eso significa que Alexis no solo resolvió el problema. Miró directamente a Alexis. También inventó el método. El aula se quedó completamente inmóvil. El profesor volvió a mirar el pizarrón. La función auxiliar. Las transformaciones. Las cancelaciones. Y entonces lo entendió. Tomás tenía razón. Eso no era una técnica conocida. Era una idea nueva. El profesor apoyó lentamente la mano sobre el escritorio. Señor Sánchez. Su voz ahora tenía algo diferente. ¿Había pensado en esto antes? Alexis se quedó en silencio un momento. Luego respondió con naturalidad. Sí. El aula explotó en murmullos. ¿Cómo que sí? ¿Desde cuándo? Alexis se encogió ligeramente de hombros. En realidad, lo pensé hace unos años. El profesor levantó una ceja. ¿Dónde? Alexis sonrió ligeramente. Durante un entrenamiento en Inglaterra. Los estudiantes comenzaron a reír incrédulos. Pero Alexis continuó. Nuestro entrenador nos hacía correr en círculos alrededor del campo. Señaló el pizarrón. Y empecé a pensar en cómo algunas funciones también giran alrededor de ciertos límites. El profesor lo observaba con atención absoluta. Así que empecé a dibujar ideas en mi cuaderno. Tomás habló otra vez.
Entonces, ¿usted ya había pensado en resolver este tipo de problema? Alexis asintió. Algo parecido. El aula estaba completamente fascinada. Porque en ese momento todos entendieron algo. Alexis no solo era bueno resolviendo problemas. También creaba nuevas formas de pensarlos. Pero entonces el profesor hizo algo que nadie esperaba. Caminó hacia el pizarrón. Borró una pequeña parte de la demostración. Se giró hacia Alexis. Y dijo con una expresión que mezclaba respeto y desafío. Entonces veamos algo más. El aula volvió a tensarse. Porque el profesor acababa de escribir algo nuevo en el pizarrón. Algo que hizo que incluso Tomás se quedara completamente pálido. Un problema que no pertenecía al cálculo. Ni al análisis. Sino a uno de los territorios más difíciles de las matemáticas. La teoría de números. ¿Y lo que el profesor dijo después? Hizo que toda la clase contuviera la respiración. Dígame, señor Sánchez. ¿Qué opina de este? El pizarrón volvió a llenarse de símbolos. Pero esta vez eran distintos. No había integrales. No había derivadas. Ni límites. Solo números. Muchos números. Potencias. Fracciones. Expresiones que parecían simples, pero que escondían una profundidad enorme. Los estudiantes tardaron unos segundos en reconocerlo. Pero cuando lo hicieron, varios abrieron los ojos con incredulidad. Eso es, teoría de números. No puede ser, ¿eso ni siquiera pertenece al curso? El profesor Héctor Salvatierra dejó la tiza lentamente. Se giró hacia Alexis. Este tipo de problema no se resuelve con cálculo. Hizo una pausa. Aquí solo hay lógica y números. Tomás, en la tercera fila, frunció el ceño mientras observaba el pizarrón. Profesor, eso parece una variante de un problema de divisibilidad. El profesor asintió. Exacto. Luego miró nuevamente a Alexis. Veamos si su talento también funciona fuera del cálculo. El aula estaba completamente expectante. Alexis se acercó al pizarrón. Observó los números. Las potencias. Las condiciones de divisibilidad. Durante varios segundos no habló. Los estudiantes empezaron a pensar que tal vez este problema sí era diferente. Porque la teoría de números tenía algo especial. No siempre existían métodos directos. A veces la solución requería intuición pura. El profesor cruzó los brazos. ¿Alguna idea? Alexis seguía mirando el problema. Sus ojos recorrían las expresiones lentamente. De repente tomó la tiza. Pero no escribió una solución. Escribió una pequeña lista de números al lado del problema. Los estudiantes se inclinaron hacia adelante. ¿Qué está haciendo? Alexis continuó. Escribió varios ejemplos. Luego más. Estaba probando casos particulares. Tomás comenzó a observar con atención. Está buscando un patrón. Alexis escribió otra línea. Luego otra. Los números empezaron a mostrar algo interesante. Una repetición. Un ciclo. El profesor se acercó ligeramente. Porque Alexis no estaba resolviendo el problema de forma directa. Estaba explorando el comportamiento de los números. Y de pronto Alexis se detuvo. Sus ojos brillaron ligeramente. Había encontrado algo. Dibujó un círculo alrededor de un patrón específico. Los estudiantes comenzaron a murmurar. Es un ciclo modular. Claro. Por eso se repite. Alexis escribió una transformación más. Luego una pequeña demostración. Y de pronto el problema quedó reducido a algo mucho más simple. Una condición de divisibilidad clara. El resultado apareció en el pizarrón. El aula volvió a quedarse en silencio. Tomás fue el primero en hablar. Eso, es correcto. El profesor revisó la demostración. Paso por paso. Finalmente levantó la mirada. Correcto. Pero esta vez no parecía sorprendido. Parecía, intrigado. Muy intrigado. Se acercó un poco más a Alexis. Y dijo en voz baja, casi como si estuviera pensando en voz alta. Señor Sánchez. Hizo una pausa. Creo que empiezo a entender algo. El aula estaba completamente en silencio. Usted no resuelve problemas como un estudiante. Miró nuevamente el pizarrón. Luego volvió a mirar a Alexis. Los resuelve como alguien que disfruta jugar con ellos. Alexis sonrió ligeramente. Pero lo que el profesor hizo después, dejaría a toda la clase completamente sorprendida. Porque tomó la tiza. Y comenzó a escribir un último problema. La tiza volvió a rozar el pizarrón.
Tic, tic, tic. El aula estaba completamente en silencio. Los estudiantes observaban cada símbolo que el profesor Héctor Salvatierra escribía. Esta vez no era una ecuación larga, ni una demostración compleja. Era algo diferente. Un problema breve, corto, pero profundamente engañoso. Tomás fue el primero en reconocerlo. Sus ojos se abrieron lentamente. «Profesor, ¿eso es?» El profesor terminó de escribir. Dejó la tiza en la bandeja. Y se giró hacia la clase. «Sí», señaló la expresión. Un problema clásico de lógica matemática. Los estudiantes comenzaron a susurrar. «Eso parece fácil. Demasiado fácil». El profesor caminó lentamente frente al aula. La mayoría de las personas intenta resolverlo con cálculos. Se detuvo. Pero ese es el error. Luego miró directamente a Alexis. Este problema no se resuelve calculando. Hizo una pausa. Se resuelve pensando. El aula estaba completamente concentrada. Alexis observó la expresión. Era corta. Solo unas pocas condiciones. Pero escondía una paradoja lógica. Un pequeño laberinto conceptual que atrapaba a quienes lo analizaban demasiado rápido. Alexis no escribió nada. Solo miró el pizarrón. Los segundos pasaban. Tomás también estaba pensando. Algunos estudiantes comenzaron a revisar mentalmente posibles soluciones. Tal vez si reorganizamos. No, eso genera una contradicción. Entonces quizás. Pero Alexis seguía quieto. Observando. Como si estuviera esperando que algo apareciera. El profesor lo miraba con atención. Después de todo lo que había ocurrido en esa clase, también tenía curiosidad. Pasaron varios segundos más. Y entonces Alexis caminó hacia el pizarrón. Tomó la tiza. Pero en lugar de escribir una solución, borró una parte del problema. El aula estalló en murmullos. ¿Qué? No puedes borrar la condición. Tomás frunció el ceño. ¿Espera? Alexis escribió una sola frase debajo. Una reformulación lógica del problema. Y de pronto, todo el rompecabezas cambió. La paradoja desapareció. El problema se transformó en algo completamente distinto. Algo claro. Algo simple. Un estudiante murmuró. No, no puede ser. Tomás se levantó ligeramente de su asiento. Eso significa que el problema original. El profesor terminó la frase. Estaba mal planteado. El aula quedó completamente en silencio. Alexis dejó la tiza. El profesor observó el pizarrón durante varios segundos. Luego comenzó a reír suavemente. Una risa breve. Sincera. Increíble. Los estudiantes lo miraron sorprendidos. Nunca habían visto al profesor reaccionar así. Finalmente el profesor levantó la mirada hacia Alexis. Señor Sánchez. Hizo una pausa. Acaba de hacer algo que muy pocas personas logran hacer. El aula entera estaba en silencio absoluto. No solo resolvió el problema, señaló el pizarrón. Demostró que el problema estaba mal construido. Alexis permaneció tranquilo. Pero en ese momento, el profesor hizo algo que nadie esperaba. Se acercó al escritorio. Tomó su libro de asistencia. Lo cerró. Y dijo una frase que dejó a todos los estudiantes completamente sorprendidos. Creo que esta clase ya terminó. Durante unos segundos, nadie reaccionó. Las palabras del profesor quedaron suspendidas en el aire. Creo que esta clase ya terminó. Los estudiantes se miraron entre sí con incredulidad. El reloj marcaba que aún quedaban casi 30 minutos de clase. Pero el profesor Héctor Salvatierra no parecía interesado en continuar. Caminó lentamente hacia el pizarrón. Observó una vez más todas las ecuaciones que habían aparecido durante aquella sesión. Integrales. Series. Ecuaciones diferenciales. Problemas de teoría de números. Demostraciones. Y al final, el problema lógico que Alexis había desmontado con una simple reformulación. El pizarrón parecía contar una historia completa. Una historia que ninguno de los estudiantes olvidaría. El profesor tomó el borrador. Pero no borró nada. En lugar de eso, se giró hacia la clase. Quiero que observen esto. Señaló todo el pizarrón. Todo lo que ven aquí. Hizo una pausa. No estaba planeado para esta clase. Los estudiantes escuchaban con atención. El plan de hoy era explicar una simple técnica de integración. Algunos soltaron una pequeña risa. El profesor continuó. Pero hoy pasó algo más interesante.
Se giró hacia Alexis. Hoy vimos algo que no aparece en los libros. El aula estaba completamente en silencio. La diferencia entre memorizar matemáticas, señaló las ecuaciones, y pensarlas. Tomás, en la tercera fila, seguía mirando el pizarrón, como si estuviera intentando absorber cada paso que Alexis había hecho. El profesor caminó lentamente por el aula. Muchos estudiantes creen que ser bueno en matemáticas significa resolver muchos ejercicios. Se detuvo. Pero no. Señaló a Alexis. Ser bueno en matemáticas significa ver lo que los demás no ven. Los estudiantes comenzaron a asentir lentamente. El profesor volvió al frente del aula. Y entonces dijo algo que dejó a todos sorprendidos. Señor Sánchez. El aula estaba completamente expectante. ¿Le gustaría venir aquí mañana? Algunos estudiantes levantaron la cabeza con sorpresa. El profesor continuó. No como estudiante. Hizo una pausa. Sino como invitado. Un murmullo recorrió el aula. Alexis levantó ligeramente las cejas. ¿Invitado? El profesor asintió. Creo que esta clase necesita escuchar algo más de usted. Los estudiantes comenzaron a mirar a Alexis con curiosidad. Porque nadie esperaba que aquello terminara así. Pero Alexis respondió con la misma calma que había mostrado toda la clase. Profesor, yo solo vine a aprender. El profesor sonrió. Precisamente. Se acercó un paso más. Y hoy nos enseñó a todos algo. El aula estaba en silencio. Pero en ese momento, Tomás levantó la mano nuevamente. ¿Y lo que dijo después? Sorprendió incluso al profesor. Tomás Rivas levantó la mano lentamente. El aula estaba en silencio. Todos sabían que Tomás no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, solía decir algo importante. El profesor Héctor Salvatierra lo miró. Sí, Tomás. El estudiante permaneció sentado, pero su mirada estaba fija en Alexis. Durante toda la clase había observado cada movimiento, cada ecuación, cada decisión. Finalmente habló. Profesor, creo que todos estamos pensando lo mismo. Algunos estudiantes se miraron entre sí. Tomás continuó. No solo resolvió los problemas. Señaló el pizarrón lleno de ecuaciones. Los resolvió de formas que nunca habíamos visto. El profesor asintió lentamente. Tomás respiró profundo. Así que quiero hacerle una pregunta a Alexis. El aula entera se giró hacia él. Alexis lo miró con curiosidad. Tomás preguntó algo que todos querían saber. ¿Cómo piensa usted cuando ve un problema? El silencio volvió a caer sobre la sala. Porque esa era la verdadera pregunta. No cómo resolvía las ecuaciones, sino cómo pensaba. Alexis se quedó quieto por un momento. Miró el pizarrón. Las ecuaciones. Los números. Las demostraciones. Luego miró a los estudiantes. Cuando veo un problema. Hizo una pausa. No intento resolverlo de inmediato. Tomás frunció ligeramente el ceño. Alexis continuó. Primero intento entender qué está intentando decir el problema. Algunos estudiantes comenzaron a asentir lentamente. Alexis señaló una de las ecuaciones del pizarrón. Cada problema tiene una historia. Señaló otra. Una estructura. Señaló otra. Un comportamiento. El aula estaba completamente concentrada. Alexis añadió. Si entiendes eso, la solución casi siempre aparece sola. Tomás permanecía atento. ¿Y si no aparece? Alexis sonrió ligeramente. Entonces significa que aún no estás mirando desde el lugar correcto. El profesor cruzó los brazos. Claramente estaba disfrutando la conversación. Pero Tomás no había terminado. Hay algo más que quiero saber. El aula volvió a tensarse. Tomás miró directamente a Alexis. Usted podría haberse dedicado a las matemáticas. Hizo una pausa. ¿Por qué eligió el fútbol? Los estudiantes murmuraron suavemente. Era una pregunta curiosa, pero también profunda. Alexis miró el pizarrón por un momento. Luego respondió con tranquilidad. Porque el fútbol también es matemáticas. Algunos estudiantes sonrieron. Pero Alexis continuó. Solo que en lugar de números, usas jugadores. El profesor levantó una ceja. Alexis añadió. Espacios, ángulos, trayectorias, tiempos de reacción. Señaló el pizarrón. Todo está ahí también. Tomás parecía impresionado. Pero en ese momento, el profesor hizo algo inesperado. Caminó hacia el pizarrón. Tomó la tiza una vez más.
Y escribió solo 2 palabras en la esquina superior. Una frase que hizo que varios estudiantes se quedaran completamente en silencio. Pensamiento estratégico. El profesor se giró hacia Alexis. Y dijo algo que nadie en la clase olvidaría. Ahora entiendo por qué es tan peligroso en la cancha. Pero lo que el profesor diría después, haría que toda la clase comprendiera algo aún más sorprendente sobre Alexis. El aula estaba completamente en silencio. Las 2 palabras escritas por el profesor en la esquina del pizarrón parecían resumir todo lo que había ocurrido durante aquella clase. Pensamiento estratégico. El profesor Héctor Salvatierra dejó la tiza en la bandeja lentamente. Miró a Alexis. Luego miró nuevamente el pizarrón lleno de ecuaciones. Integrales. Series. Demostraciones. Problemas de lógica. Todo lo que había sucedido durante esa clase había sido improvisado. Y aún así, Alexis había navegado cada desafío como si fuera un juego. El profesor caminó lentamente frente al aula. Sus pasos eran tranquilos. Reflexivos. Durante muchos años, dijo finalmente, he visto estudiantes muy inteligentes pasar por esta clase. Los estudiantes escuchaban en silencio. Algunos eran muy rápidos. Otros tenían una memoria increíble. Se detuvo frente al pizarrón. Pero lo que vimos hoy es algo diferente. Miró a Alexis. Hoy vimos a alguien que entiende los problemas antes de resolverlos. Los estudiantes comenzaron a asentir lentamente. Tomás seguía mirando el pizarrón, casi fascinado. El profesor continuó. Eso es lo que separa a los buenos estudiantes. Hizo una pausa. De los verdaderos pensadores. El aula estaba completamente absorbida por sus palabras. El profesor volvió a mirar a Alexis. Ahora entiendo algo. Alexis levantó ligeramente la mirada. ¿Qué cosa, profesor? El profesor señaló el pizarrón. Usted no estaba intentando demostrar que era bueno en matemáticas. Alexis no respondió. El profesor continuó. Usted simplemente estaba jugando con los problemas. Algunos estudiantes sonrieron. Porque esa descripción parecía exacta. El profesor respiró profundamente. Luego añadió algo que hizo que todos se quedaran completamente atentos. Pero hay algo que todavía no entiendo. El aula volvió a tensarse. El profesor se acercó un poco más a Alexis. Si usted tiene esta forma de pensar. Hizo una pausa. Entonces en la cancha debe ver cosas que otros jugadores no ven. Alexis se encogió ligeramente de hombros. A veces. El profesor sonrió. Eso explica muchas cosas. Los estudiantes comenzaron a reír suavemente. Pero entonces el profesor hizo algo inesperado. Se acercó al pizarrón. Y borró lentamente todas las ecuaciones. Una por una. Integrales. Series. Demostraciones. En pocos segundos el pizarrón volvió a quedar casi vacío. Solo quedaron 2 palabras escritas en la esquina. Pensamiento estratégico. El profesor miró la frase durante un momento. Luego se giró hacia la clase. Quiero que recuerden esto. Los estudiantes escuchaban atentos. Las matemáticas no se tratan solo de números. Señaló la frase. Se tratan de ver patrones donde otros ven caos. Luego miró a Alexis. Y hoy alguien nos recordó eso. El aula estaba completamente en silencio. Pero en ese momento, uno de los estudiantes del fondo gritó algo que hizo que todos estallaran en risas. Profesor, creo que Alexis podría aprobar el doctorado. La clase explotó en carcajadas. Pero el profesor no se rió. Porque la respuesta que dio a continuación hizo que toda la clase se quedara completamente callada otra vez. Las risas llenaron el aula durante unos segundos. Profesor, creo que Alexis podría aprobar el doctorado. La broma había salido desde el fondo del salón, y varios estudiantes no pudieron evitar reír. Pero el profesor Héctor Salvatierra no se rió. Ni siquiera sonrió. En cambio, miró directamente al estudiante que había dicho aquello. Luego miró a Alexis. Y finalmente respondió con una voz completamente seria. No. Las risas comenzaron a apagarse. El aula volvió a quedarse en silencio. El estudiante del fondo frunció el ceño. ¿No? El profesor negó lentamente con la cabeza. No creo que Alexis pudiera aprobar el doctorado. Algunos estudiantes se miraron confundidos. Después de todo lo que habían visto, ¿cómo podía decir eso? El profesor caminó lentamente hacia el pizarrón. Señaló las 2 palabras que aún quedaban escritas. Pensamiento estratégico. Luego se giró hacia la clase.
Porque un doctorado no es solo resolver problemas difíciles. Hizo una pausa. Es crear nuevos problemas. El aula quedó completamente inmóvil. El profesor volvió a mirar a Alexis. ¿Y hoy? Señaló el lugar donde Alexis había escrito la función auxiliar minutos antes. Usted ya hizo exactamente eso. Los estudiantes comenzaron a entender. Tomás fue el primero en hablar. La función auxiliar. El profesor asintió. Exacto. Se volvió hacia el aula. Esa idea no estaba en el libro. No estaba en mis notas. No estaba en ningún método estándar. Señaló nuevamente el pizarrón. Fue creada aquí. Los estudiantes miraron a Alexis con una mezcla de sorpresa y respeto. Porque en ese momento entendieron algo importante. Alexis no solo había resuelto problemas. Había inventado una herramienta matemática. El profesor caminó de nuevo hacia el escritorio. Tomó el viejo cuaderno. Lo abrió. Y arrancó cuidadosamente una página. Los estudiantes observaron con curiosidad. El profesor se acercó a Alexis. Le extendió la hoja. Guarde esto. Alexis la tomó con cautela. Era la página donde estaba escrito el problema que había perseguido al profesor durante 15 años. Ahora estaba llena de anotaciones nuevas. Las que Alexis había agregado. El profesor dijo algo en voz baja. Creo que ese problema ya no me pertenece. El aula quedó completamente en silencio. Pero Alexis levantó la mirada. ¿Profesor? El profesor lo miró. Alexis sonrió ligeramente. Las matemáticas no pertenecen a nadie. El profesor se quedó quieto unos segundos. Luego sonrió. Una sonrisa breve, pero sincera. Tiene razón. El aula estaba completamente tranquila. Parecía que la clase realmente había terminado. Pero en ese momento, Tomás volvió a levantar la mano. ¿Y lo que dijo después? Haría que todos en esa sala miraran a Alexis de una forma completamente diferente. Tomás Rivas levantó la mano una vez más. Pero esta vez no parecía nervioso. Parecía decidido. El aula estaba en silencio. El profesor Héctor Salvatierra lo miró con curiosidad. Adelante, Tomás. El estudiante se levantó lentamente de su asiento. Miró primero el pizarrón. Luego miró a Alexis. Profesor, creo que todos estamos viendo esto desde el ángulo equivocado. Algunos estudiantes fruncieron el ceño. ¿A qué te refieres? Preguntó uno. Tomás respiró profundo. Hemos pasado toda la clase viendo cómo Alexis resuelve problemas difíciles. Señaló el pizarrón vacío, donde antes había estado lleno de ecuaciones. Pero creo que esa no es la parte más impresionante. El aula volvió a tensarse. El profesor cruzó los brazos. Entonces, ¿cuál es? Tomás miró nuevamente a Alexis. Que él no vino aquí para demostrar nada. El aula quedó en silencio. Tomás continuó. Podría haberse quedado callado. Podría haber ignorado los desafíos. Podría haberse ido cuando el profesor lo provocó al principio. Varios estudiantes comenzaron a asentir. Tomás añadió. Pero no lo hizo. Miró directamente a Alexis. Se quedó. Pensó. Y resolvió cada problema con calma. El aula estaba completamente concentrada. Tomás bajó la voz ligeramente. Eso significa algo. El profesor lo observaba con interés. ¿Qué cosa? Tomás respondió con una convicción inesperada. Que Alexis no estaba intentando ganar. Hizo una pausa. Estaba intentando entender. Las palabras quedaron flotando en el aula. Alexis no dijo nada. Pero el profesor parecía reflexionar. Tomás continuó. Y creo que por eso pudo ver cosas que nosotros no vimos. El silencio volvió a llenar la sala. Finalmente el profesor habló. Es una buena observación. Luego miró a Alexis. ¿Es verdad? Alexis sonrió ligeramente. Siempre he pensado que las matemáticas se parecen al fútbol por una razón. Los estudiantes escuchaban atentos. Si entras al campo solo para demostrar que eres mejor que los demás, hizo una pausa. Vas a jugar mal. Tomás asintió lentamente. Alexis añadió. Pero si entras al campo para entender el juego, entonces todo empieza a tener sentido. El aula estaba completamente absorbida. El profesor respiró profundamente. Luego miró el reloj. La clase estaba oficialmente terminada. Pero nadie se movía. Porque todos sentían que algo importante había ocurrido en esa sala. El profesor finalmente habló. Señor Sánchez. Alexis levantó la mirada.
Hoy empezó esta clase como un estudiante más. Hizo una pausa. Pero creo que ahora todos aquí lo vemos de una forma diferente. Los estudiantes comenzaron a asentir lentamente. Sin embargo, lo que el profesor dijo después dejó a toda la clase completamente sorprendida. Creo que esta universidad debería invitarlo a dar una conferencia. Las palabras del profesor quedaron flotando en el aire. Creo que esta universidad debería invitarlo a dar una conferencia. Durante unos segundos, nadie reaccionó. Los estudiantes miraban a Alexis con sorpresa. Algunos incluso comenzaron a sonreír. Tomás fue el primero en hablar. Yo asistiría. Varias voces se sumaron inmediatamente. Yo también. Sería increíble. Definitivamente vendría. El profesor Héctor Salvatierra observó el aula con calma. Era raro ver a toda la clase tan animada después de una sesión de cálculo. Pero lo que había ocurrido ese día no había sido una clase común. Había sido algo distinto. Algo que todos recordarían. El profesor volvió a mirar a Alexis. No lo digo como una broma. Alexis levantó ligeramente las cejas. ¿Una conferencia? El profesor asintió. ¿Sobre cómo piensa? Señaló el pizarrón. Sobre cómo ve los problemas. Sobre cómo encuentra patrones. Los estudiantes asentían con entusiasmo. Tomás incluso añadió. Eso sería mucho más útil que muchas clases. Algunos comenzaron a reír. Pero el profesor no estaba bromeando. A veces, continuó, los estudiantes necesitan ver que el pensamiento profundo no pertenece solo a una disciplina. Señaló a Alexis. Hoy vimos matemáticas. En la mente de un futbolista. El aula volvió a quedarse en silencio. Porque esa frase tenía algo poderoso. Alexis se quedó pensativo unos segundos. Miró el pizarrón vacío. Las dos palabras que quedaban escritas. Pensamiento estratégico. Luego miró a los estudiantes. Muchos lo observaban con admiración. Otros con curiosidad. Finalmente respondió con su habitual calma. Profesor. Hizo una pausa. Si eso ayuda a alguien a pensar mejor, entonces lo haría. El aula estalló en murmullos emocionados. Tomás incluso sonrió. Pero el profesor levantó una mano. Entonces está decidido. Se acercó al escritorio. Tomó su cuaderno de notas. Y escribió algo rápidamente. Luego cerró el cuaderno. Hablaré con el decano esta semana. Los estudiantes comenzaron a recoger sus cosas lentamente. Pero nadie parecía tener prisa por irse. Porque algo importante había ocurrido. El profesor caminó hacia Alexis. Lo miró con una expresión que mezclaba respeto y admiración. Debo admitir algo. Alexis lo miró. Cuando entró por esa puerta hoy, señaló la entrada del aula. Pensé que esta clase terminaría en una humillación. Algunos estudiantes recordaron la escena del inicio. Las burlas. La primera integral. Pero el profesor continuó. Solo que me equivoqué sobre quién sería el humillado. El aula estalló en risas. Alexis también sonrió. Pero en ese momento, Tomás miró el pizarrón una vez más. Las dos palabras seguían allí. Pensamiento estratégico. Y dijo algo en voz baja que hizo que varios estudiantes reflexionaran. Ahora entiendo por qué Alexis siempre parece estar un paso adelante en la cancha. Pero lo que Alexis respondería a esa frase sería una de las lecciones más poderosas de toda la historia. Las palabras de Tomás quedaron suspendidas en el aula. Ahora entiendo por qué Alexis siempre parece estar un paso adelante en la cancha. Varios estudiantes asintieron. Era cierto. Durante años, millones de personas habían visto a Alexis Sánchez jugar fútbol. Habían visto sus goles. Sus asistencias. Sus movimientos inesperados. Pero en ese momento, muchos comenzaron a preguntarse si lo que hacía en el campo era más que talento físico. Alexis miró el pizarrón. Las dos palabras seguían allí. Pensamiento estratégico. Luego miró a Tomás. Y respondió con tranquilidad. No estoy un paso adelante. Tomás frunció el ceño. ¿No? Alexis negó suavemente con la cabeza. Solo intento ver el juego antes de que ocurra. El aula quedó en silencio. Alexis continuó. ¿Cuando estás en la cancha? Señaló el pizarrón. Todo se mueve. Los jugadores. Los espacios. Las trayectorias. Hizo una pausa. Pero si entiendes el patrón, puedes anticipar el siguiente movimiento. Tomás comenzó a asentir lentamente. Alexis añadió. Las matemáticas hacen exactamente lo mismo.
Señaló el lugar donde antes habían estado las ecuaciones. Un problema es solo un sistema que aún no entendemos. Los estudiantes escuchaban con atención absoluta. Alexis continuó. Cuando encuentras el patrón, la solución aparece. El profesor Héctor Salvatierra observaba en silencio. Porque lo que Alexis estaba explicando no era solo matemáticas. Era una forma de pensar. Alexis sonrió ligeramente. En el fútbol ocurre igual. Si ves el patrón del juego, puedes moverte antes que los demás. El aula estaba completamente absorbida. Tomás habló otra vez. Entonces, ¿todo es patrón? Alexis pensó unos segundos. Luego respondió. Todo es atención. El aula quedó en silencio. Alexis añadió una última frase. Las personas que prestan atención, siempre ven más. Nadie habló durante varios segundos. El profesor miró nuevamente el pizarrón. Las dos palabras escritas en la esquina parecían más poderosas ahora. Pensamiento estratégico. El profesor tomó el borrador. Pero esta vez no las borró. En cambio, dejó la tiza sobre la mesa. Creo que esa frase debería quedarse ahí. Los estudiantes comenzaron a recoger sus mochilas. Pero muchos seguían pensando en lo que acababan de escuchar. Porque aquella clase no había sido solo sobre cálculo. Había sido sobre cómo pensar. Alexis caminó lentamente hacia la puerta. Pero justo cuando estaba a punto de salir, el profesor dijo algo que hizo que todo el salón volviera a mirarlo. Señor Sánchez. Alexis se detuvo. Giró ligeramente la cabeza. ¿Y lo que el profesor dijo después? Cerraría aquella historia de una manera que nadie olvidaría. Alexis se detuvo justo antes de cruzar la puerta. El aula estaba casi en silencio otra vez. Los estudiantes sostenían sus mochilas, pero nadie se movía realmente. Todos querían escuchar lo que el profesor Héctor Salvatierra estaba a punto de decir. Alexis giró lentamente. ¿Sí, profesor? Salvatierra caminó unos pasos hacia el frente del aula. Ya no tenía la tiza en la mano, ni el tono desafiante del inicio de la clase. Su voz ahora era tranquila. Reflexiva. Durante muchos años he enseñado cálculo en esta universidad. El aula volvió a quedarse completamente inmóvil. He visto estudiantes brillantes. He visto mentes extraordinarias. Hizo una pausa. Pero hoy vi algo diferente. Miró el pizarrón una vez más. Las dos palabras seguían allí. Pensamiento estratégico. El profesor continuó. Hoy vi cómo alguien toma un problema, lo observa, lo entiende y lo transforma. Luego miró directamente a Alexis. Eso no es solo inteligencia. Eso es forma de pensar. El aula escuchaba con atención absoluta. Salvatierra añadió algo más. Y creo que todos aquí aprendimos algo hoy. Se giró hacia los estudiantes. Las matemáticas no se tratan solo de resolver ecuaciones. Señaló el pizarrón. Se tratan de aprender a ver el mundo de otra manera. Luego volvió a mirar a Alexis. Gracias por recordárnoslo. El aula quedó en silencio durante un segundo, y luego estalló en aplausos. No fue un aplauso pequeño. Fue largo. Sincero. Incluso Tomás, que rara vez mostraba emoción, estaba aplaudiendo. Alexis sonrió con humildad. No parecía alguien que hubiera ganado algo. Parecía simplemente alguien que había disfrutado el desafío. Antes de salir, dijo una última frase. Las matemáticas y el fútbol tienen algo en común. El aula se quedó quieta para escuchar. Alexis añadió. En ambos juegos, si aprendes a leer el campo, siempre encontrarás el espacio correcto. Luego abrió la puerta. Y salió del aula. El profesor miró el pizarrón una vez más. No borró la frase. Los estudiantes comenzaron a irse lentamente. Pero muchos sabían algo con certeza. Aquella clase de cálculo no había sido solo una clase. Había sido una lección que recordarían toda la vida. Queridos amigos, eso fue todo por hoy. Si quieres conocer más historias íntimas de Alexis Sánchez, escríbeme la palabra historia en los comentarios y te daré un adelanto del próximo vídeo. Recuerda compartir esta historia y suscribirte si realmente admiras a Alexis Sánchez. Te leo en los comentarios.